Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y aquí estoy acompañado con mi linda esposa, Yajaira. Hola. Y esta noche tenemos el placer de tener a mis padres, los Angulos, a mi papá Iván y a mamá Lili. Hola. Hola. Y les voy a dar un poco de tiempo para que se puedan presentar, de dónde son, qué les gusta comer, su canción favorita, lo que sea, lo que quieren compartir con nuestra audiencia aquí. Que empiece el que quiere comer. La cabeza del hogar. A ver, cabeza del hogar. Bueno, siempre las mujeres son las que siempre tiran la piedra. Ya vamos a empezar así. Entonces hay que darle seguimiento. Ok. Pues mi nombre es Lili Angulo, soy mamá Lili y mamá de Iván, de Harrison, y estoy muy contenta de estar aquí. Estoy visitando a mis hijos aquí en Utah, a mis nietos, a mis nueras, Yajaira, y me siento muy feliz de este tiempo que he pasado aquí y también de este momento para poder grabar con mi hijo. Siempre tenía ese deseo de grabar con mi hijo y compartir mi testimonio. Estoy muy agradecida a mi Padre Celestial de que mi hijo tenga esta oportunidad con su esposa de grabar y compartir el evangelio con muchas personas alrededor del mundo. Uy, mucho pressure aquí, ya estoy sudando. La expectativa. Aire acondicionado, por favor. ¿Y quieres que dé mi testimonio? No, después al final. A ver, papi. Bueno, primeramente me he comido unas buenas tortillas. Quesadillas. Una quesadilla hecha por mi hija, Jaira. Bueno, qué rico. Pues, y como me dijo mi esposa, pues me siento muy feliz de estar acá en Utah, en Provo, donde viven mis hijos, pues mi hija Yajaira, mi nieto, que cumplimos años también en mayo, 29 cumplimos mi nieto y yo. Así que cumplí unos 42 años, mi nieto 5 años. No. Ya voy a la edad de Moisés. Voy a llamar a Moisés, pues, ¿sabes? Pero bueno, me tiene llamado porque algo que me gustó de mis hijos que comenzaron a hacer esta actividad y yo pues escuchándolos y me entusiasmé. Bueno, lo que me cambió a mí mi vida fue cuando empezaron, porque yo a mi trabajo siempre ponía salsa en la mañana, que me gusta a mí la cumbia, y cuando comenzaron ellos, los cambié a escuchar a mis hijos. Entonces, ahora ya no escucho salsa en la mañana, escucho a mis hijos. Y lo bueno que pues aprendí de ellos y me fortalece mucho por el fin de semana y toda la semana escuchándolos ellos. Pues ahora me siento bendecido de poder hablar acerca del libro de Mormón, de la historia que vamos a tocar en unos momentos. Y pues, gracias por la invitación a mi... No, gracias por participar, por querer estar aquí con nosotros. Ahora, para nuestra audiencia que está escuchando, gracias a todos ustedes primeramente que nos están apoyando tanto en YouTube, tanto aquí en Spotify, en Apple. Ahí donde sea que están en el mundo. Este episodio va a ser un poco especial primeramente porque están mis padres aquí con nosotros. Y segundo, aunque vamos a tratar de mantener este episodio corto, más o menos. De una hora, por lo menos. Vamos a cobrar los capítulos de la semana pasada y de esta semana. Entonces hay mucho por cubrir. Y por la razón por la cual que la vamos a hacer de esta manera es que nos enfermamos todos. Todos nos enfermamos. Nos enfermamos de un virus del estómago y arrasó con toda la familia. Ajá, desde el fin de semana que pasó, toda esta semana, los angulos todos se enfermaron. Incluso los que venían de visita. Incluso los que venían de visita. Vinieron a cuidar a los enfermitos. Y luego a cuidarlos a ellos. Y después cuidarnos a ellos. Entonces por eso estamos un poco atrasados en nuestro estudio, pero ya nos damos la oportunidad para estudiar junto con todos ustedes. Y espero que ustedes han tenido la oportunidad para estudiar en su tiempo libre. Recuerden que lo que nosotros hacemos no es para reemplazar su estudio de las escrituras personales, pero para que por lo menos apoyarles y bueno, hay que echarle ganas porque hay mucho por cubrir y es tarde. Y los angulos te tienen que ir a dormir para salir a la madrugada de regreso a California. Entonces, hermanos, para comenzar, vamos al Ven, Sígueme para hablar un poco de
¿qué se va a tratar los capítulos que vamos a tratar ahorita? Que es Mosías 18 al 24. Y como siempre, me gusta leer del manual, del Ven Sígueme. Entonces vamos al capítulo Mosías 18 hasta el 24 del Ven Sígueme. Y bueno, yo voy a leer. ¿O ya te gustaría leer? Sí, yo lo puedo leer. Ok. Dice, el relato de Alma y su pueblo que está en Mosías 18 del 23-24 muestra lo que significa entrar en el redil de Dios. Cuando los del pueblo de Alma fueron bautizados, hicieron un convenio con Dios de servirle y guardar sus mandamientos. Si bien era un compromiso individual con Dios, también tenía que ver con la manera en que se trataban unos a otros. Es cierto, nuestra travesía de regreso al Padre Celestial es individual y nadie puede guardar nuestros convenios por nosotros. Pero eso no significa que estemos solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Como miembros de la Iglesia de Cristo, hacemos convenio de servir a Dios al prestarnos servicio unos a otros a lo largo del camino, llevando las cargas los unos de los otros. El pueblo de Alma ciertamente tenía sus cargas al igual que todos nosotros, y una manera en que el Señor nos ayuda a soportar nuestras cargas con facilidad es dándonos una comunidad de santos que han prometido llorar con nosotros y consolarnos tal como nosotros hemos prometido hacerlo por ellos. Uh-huh. Ahora lo interesante es que la introducción creo que conecta muy bien todo lo que vamos a estudiar del capítulo 18 de Mosías hasta el 28. Y vamos a hablar de cómo los convenios que hacemos con Dios primeramente nos unen en ese, ese yugo con nuestro Señor. Nos hace más fácil pues sobrellevar y cargar las cargas, las debilidades que tenemos como seres humanos, las tribulaciones, los desafíos que tenemos en la vida, lo que sean físicos, sean mentales, cómo esos convenios nos ayudan en nuestra vida diario, especialmente cuando no lo esperamos, ¿verdad? Vemos cómo Dios es poderoso para salvar, para liberar más que todo. Tanto liberarnos en la manera física, ¿verdad? Tal vez en las historias de la esclavitud que vamos a ver, o de los problemas mentales, que muchas veces muchas personas hoy en día sufren de problemas mentales. Pueden ser enfermedades mentales, pueden ser del estrés, de depresión, pueden ser de problemas de que no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque a veces tenemos problemas que a veces no encontramos las soluciones y no sabemos cómo enfrentar la solución para salirnos de esos desafíos. Entonces vamos a ver mucho eso en las historias. Y para darles un poco de, pues, como adelantarnos un poco, cuáles son las historias que vamos a tratar, porque como les dije, hay mucho por cubrir, no mucho tiempo, y hay mucho por qué hablar. Entonces la historia que vamos a hablar, y especialmente comenzando con la historia de Alma, el sacerdote de Rey Noé, que creó las palabras de Abinadab. Pero vamos a hablar de su historia de él, de su pueblo, que ellos, después que ellos salieron hacia el desierto, ¿verdad? Porque el Rey Noé quiso matarlos y ellos escaparon. Vamos a hablar acerca del pueblo de Nimhi, hijo de Noé. También, y cómo su pueblo, por las consecuencias y las malas decisiones de su padre, el rey Noé, ellos también cayeron en la esclavitud y cayeron en muchos problemas, pero también con la gracia de Dios salieron de sus problemas con la ayuda de Dios y ayuda de otros santos, ¿verdad? Que podemos nombrar que fue Amón, el explorador. No es explorador, el Amón explorador. Explorador. El Amón explorador. Y también vamos a hablar un poco de también Alma hijo, ¿verdad? Hijo de Alma, que fue sacerdote del rey Noé. Y también de cómo Dios le liberó a él de la esclavitud de sus pecados. Entonces hay mucha esclavitud, hay mucha liberación que vamos a hablar. Y cómo nos ayuda a nosotros en nuestra vida a aprender de esas historias. Y ojalá mis padres puedan compartir también su experiencia, ¿verdad? Porque mis padres son ya miembros de muchos años y imagino que ya tienen muchas experiencias con... Han visto muchas cosas. Han visto muchas cosas también. Muchas cosas que hemos visto y hemos callado. Entonces, vamos a hablar del convenios, porque creo que es muy importante comenzar con los convenios, porque gran parte del libro de Mormón es ayudarnos a nosotros como personas que estamos leyendo los convenios que hicieron nuestros antepasados
y cómo nosotros también podemos recordar a guardar nuestros propios convenios. ¿Verdad? Entonces, me gustaría comenzar con el ven, sígueme en el manual. Dice, cuando me bautizo, hago convenio con Dios. Y muchos de ustedes, ya todos aquí hemos hecho convenios, pero muchas personas tal vez no han hecho convenios, o tal vez ustedes que están escuchando ya han hecho convenios, pero hay que hablar un poco de los convenios, porque a veces yo digo, yo me bauticé ya, pero realmente no hacemos enfoque en qué es el convenio, qué significa que he hecho yo convenio, qué significa andar en el camino de los convenios. Entonces, a ver, Yajaira, tal vez tú puedes ayudarnos. ¿Qué significa para ti la importancia que tú has hecho convenio con Dios, y especialmente tu convenio del bautismo? Para mí, Sí. pues, ¿qué es un convenio? Convenio es como un contrato, un compromiso que yo estoy haciendo con mi Padre Celestial, con Jesucristo. Ellos prometen una parte y yo también prometo ser obediente, ser diligente con la promesa que estoy haciendo al bautizarme. Y para mí, hacer un convenio con mi Padre Celestial me da la fe y la esperanza de que si yo soy fiel a lo que es su evangelio, seguir sus mandamientos, ellos están dispuestos a bendecirme, no solo con tener el Espíritu Santo en mi vida constantemente, pero con tener la guía de ellos en todo aspecto de mi vida y recibir bendiciones, milagros en mi vida constantemente también. Gracias, Yara. Y es interesante que el primer capítulo que vamos a leer, estudiamos Mosías 18, explica muy bien ese convenio que hacemos. Y yo he visto que mis padres, que están aquí, han sido un buen ejemplo de guardar sus convenios. Siempre cuando leo este versículo en Mosías 18, versículo 9, hasta el 10, es una gran demostración de acción que mis padres han hecho en su vida. Por ejemplo, en el versículo 19 dice, y si estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieses, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, que os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis acertado un convenio con Él. Y mis padres realmente, mi mamá y papá, han demostrado que ellos han hecho eso, ¿verdad? Ellos siempre están ahí para poder llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan de consuelo, y hacer, como dicen aquí en el versículo 8, dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Y mi papá ha sido un buen ejemplo de esto. Y él lo hace, tal vez ni lo piensa que lo está haciendo, pero realmente lo está haciendo. Pero tú, papi, ¿por qué haces esas cosas? ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es tu motivación? ¿Es por los convenios o simplemente? Pues una de las cosas es que cuando yo, como dijo Yajaira, escuchándola a ella, el compromiso que hizo con Dios, pues todos tenemos un compromiso individualmente, pues no lo hacemos por el obispo o por alguien que me dijo, sino porque el compromiso lo haces con Dios, y después ya viene con el Espíritu. Pues una de las cosas que, como dice mi hijo, pues ¿por qué lo hago? Pues yo pienso que el Señor te pone las cosas precisas y te toca el corazón para poder, pues, servir a los demás. Y lo que me gusta de mí es que cuando veo personas así que necesitan ayuda espiritualmente, estoy ahí sin querer queriendo, o pues en una ocasión, pues fui a salir pues hacer, yo tengo una mochila que me trajo de Perú mi esposa, y tengo los libros canónicos, el libro de Mormón, el Doctrina de Convenios, y siempre me gusta a mí cargarlas antes que se haga la tecnología. Pues claro, ¿no? Ahora todos, ya su celular, todo, pero a mí siempre me ha gustado usar mis libros canónicos, y lo tengo bien marcado. Y pues una ocasión, una noche, estaba yo
ya había venido de la iglesia y colgué mi mochilita y me puse a pensar, Señor, pues, ¿a quién debo bendecir esta tarde? Pues, y estaba que me movía entre la cama y esto, y hasta que me paré, me puse mi corbata y dije, mochilita, vamos a visitar. Y llamé a otro hermano, y el hermano, pues, no me contestó, y pues salí, y pues a ver quién, pues salir a visitar. Entonces tenía 5 nombres, y en esos 5 nombres habían 5 familias. Y entre los 5 nombres llegué y me dijo, pues el espíritu dijo, no, a esa casa no vayas. Como diciendo, y me fui a otra casa. Y cuando llegué a esa casa, toqué la puerta y salió una hermana llorando, como diciendo, te estaba esperando. Pues, y toda la familia tenía problemas. Pues y ese es el Señor que te guía con el Espíritu. Y pues he permanecido por mucho tiempo y el Señor me pone donde debo estar. Honestamente, yo he visto eso funcionar en mi vida. Y no decir directamente a mí, pero he visto cómo eso ha funcionado en mi papá, en mi vida. Porque mi papá siempre está metido en todas las cosas. Y yo digo, papá, siempre estás en el momento, en el lugar correcto, en el tiempo que tú tienes que estar. ¿Cómo? Yo veo que es el espíritu, como todos tenemos un espíritu que el Señor nos ha puesto. Y pues leemos el libro de Mormón, pues vemos tantas historias también que pasan entre los hijos. Y se rebelan y todo, pero todo llega a que el Señor te pone en ese momento preciso. Y yo pienso que el Señor nos conoce y nos utiliza, que somos instrumentos del Señor, como ha utilizado en esta parte en las Escrituras, ¿no? Que tenemos hambre, como dice Iván, que no tenemos mucho tiempo para hablar, pero ahí nos va a explicar. Bueno, ahora entramos al otro de los puntos aquí, que es ser testigo de Dios en todo momento. Y todo tiempo, en todo lugar, aún hasta la muerte. Ahora, está el lema de las mujeres jóvenes aquí en mi pared. Sí. Y yo siempre digo, tiene que estar la palabra ahí, aún hasta la muerte. Imagínense a todas las mujercitas, jovencitas diciendo, hasta la muerte. Aún hasta la muerte. Pero no lo dicen, ¿verdad? Pero algo que siempre yo he admirado de mis padres, que siempre nunca fallan en dar su testimonio, especialmente el día de testimonio, ¿verdad? Yo siempre he sido muy, que me da nervios, ¿verdad? Pero mis padres y mi madre siempre han dado testimonio en palabra, en acción. Y una de las cosas que yo he visto de ser testigo en todo momento ha sido mi madre. Y creo que le he mencionado aquí varias veces en el podcast que mi mamá siempre hace una persona que ella hace aun cuando otras personas lo están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ella siempre la encuentro yo orando de rodillas. Especialmente cuando me tengo que entrar al baño, ella está de rodillas en el baño. Entonces, mamá, tengo que ir al baño. Sal, please. O me tengo que alistar, mamá. Hurry. ¿Verdad? O leyendo sus escrituras, ¿verdad? Y entonces le ponen uno, tengo que leer mis escrituras también. Mi mamá está leyendo, entonces yo tengo que leer, ¿verdad? Entonces, pero mamá, tú... Especialmente si ustedes saben la historia de mi mamá, ella fue católica antes, ¿verdad? Entonces, de hacer ese cambio fue difícil, me imagino. Pero a un punto después no fue fácil, tal vez, para ti. Pero de ser testigo de las cosas verdaderas, especialmente del libro de Mormón y de tu nueva fe, ¿cómo fue para ti, mamá, ser un testigo, especialmente cuando otras personas tal vez no lo veían como bien, tal vez te veían como traicionera? Bueno, mi testimonio es muy fuerte y muy largo, es de telenovela. De repente no hablo mucho yo, pero yo amo mucho a mi Padre Celestial. Lo he amado desde que era niña, yo creo, o desde antes de conocer la iglesia. Pues como tú dices, era católica y siempre me nació esa fe, me lo enseñaron mis padres. Eran muy católicos, mi abuelita, mi papá, católicos hasta los huesos. Pero a mí me nació, no sé, de que tuve uso de razón, ese amor por mi Padre Celestial, y siempre conversé con Él. Siempre, que yo iba a la iglesia católica, pero conversaba con Él mucho en mi mente. E incluso cuando yo andaba sola por las calles, andaba pensando en Él, conversando con Él, y ha sido una relación muy fuerte con Él. Entonces, cuando tú dices, ¿no?, que yo conocí la iglesia y los misioneros porque me les corría, ¿no? Y después cuando decidí a escucharlos y acepté el reto de leer el libro de Mormón, para mí ni siquiera terminé de leerlo, como a la 4ª parte del libro de Mormón, yo dije, este libro
es verdad y lo que dice es verdad, y sentí ese deseo de bautizarme rápidamente. No fue difícil para mí. Y sí, yo tenía muchísimos amigos en la Iglesia Católica, como un grupo grande, más de 30, y muchas amistades, y más que nada hacía vida social que espiritual. Ujú. Entonces, cuando yo empecé a investigar la iglesia, para mí no fue difícil hacer el cambio, porque el convenio era con Dios, no con las personas, ni con mis amigos, ni con mi familia, ni con nadie, sino con Dios. Entonces, desde que yo me bauticé, para mí fue una emoción muy grande. Y como dice aquí, cada vez que yo recuerdo que yo me bauticé, yo tenía ese deseo inmenso de gritarle al mundo entero de que era feliz. De verdad, yo ya después que me bauticé, me felicitaron y salí de la iglesia y me hallé sola en la calle. Yo quería gritar, soy feliz, y explicarles por qué tenía yo esa felicidad. Y sí, yo tenía ese deseo de compartir con muchas personas acerca de lo que yo había conocido. Y no me entristeció dejar a todos mis amigos. Y yo iba sola a la iglesia porque mi mamá también había aceptado el evangelio y mi hermano, pero como que no iban tan frecuentemente. Y yo empecé a ir sola a la iglesia, sola, y no conocía a nadie, pero me gustaba. Como dices tú, ¿no? Siempre he tenido esa relación con mi Padre Celestial de conversar. Ujú. Y Iván sabe que cuando me pongo a orar, me demoro como no sé cuánto, más de media hora, no creo, no salgo del cuarto. Ahora tengo mi cuartito, ya no ves el baño, ahora es mi cuartito que me heredé cuando ustedes se fueron. Y cuando le digo, Iván, voy a orar, y ahí me meto y me demoro una eternidad, porque yo hablo mucho con mi Padre Celestial. Eso es muy, muy hermoso. No oro, sino converso con él. Y le hablo y le converso, y es como que hablo con ustedes así. Sí. Y yo sé que a veces digo, oye, Iván, está que me espera, o está que me demoro mucho, pero no me importa, primero mi Padre Celestial. Y así, es muy, muy hermoso para mí. Gracias, mamá. ¿Y Harry, quieres comentar? A mí no, pero primero gracias por compartir eso, porque me ayuda a reconocer que a veces podemos ser mejor con nuestras oraciones. Por lo menos para mí, tengo que ser mejor. Pero estas escrituras o estos versículos me recuerdan a la escritura que siempre recito, que está en 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y esa escritura me la enseñó una hermana que fue líder de nosotras, y siempre hizo un impacto en mi vida, porque trato de siempre pensar en esa escritura, porque como creyentes de Cristo, nosotros representamos al Señor en cómo nos llevamos con otras personas, en la manera que conversamos, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos. Y es un testimonio no solo para la persona que platicamos, sino para todas las personas que nos rodean, porque yo soy Yajaira, la misma Yajaira en casa y la misma Yajaira en la capilla, y la misma Yajaira en cualquier lugar donde yo voy, porque eso soy yo. y creo que trato de ser lo más consciente de eso, para poder no solo ser feliz, pero también, como dijo tu mamá, para poder compartir el evangelio, porque a veces el evangelio no necesariamente tienes que sentarte y tener una conversación acerca del evangelio con las personas, sino el ser tú mismo y llevar tu vida y platicar como, no sé, con la manera que tú te llevas con esa persona puede ser un testimonio para esa persona. O simplemente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y nunca sabes cómo Dios te va a usar, como mi padre ha contado. Y Sí, como dice la escritura, en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Ahora, gracias, amor, por compartir, y Harry también. Y me hace pensar en personas como Alma, ¿verdad? Que aún estando en un grupo donde todos querían matar a Vinedí, él fue el único que defendió a Vinedí y decidió ser un buen ejemplo y compartir sus creencias con todos los demás, y compartió a muchos y a miles, ¿verdad? Y también Limji
aunque tuvo un padre que tal vez fue inicuo, él decidió cambiar y reconocer, bueno, mi padre hizo cosas que no están correctas, yo voy a hacer de frente y voy a hacer mejor. Incluso llamó a todo su pueblo para que, mira, escucha las palabras de este señor, persona que fue Amón explorador, para que puedan recordar todas las cosas que pasó en el pasado con Dios, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que Dios sacó al padre Elí de Jerusalén, guió toda su familia hasta la tierra prometida, que Dios protegió a Nefi y les hizo recordar todo eso a su pueblo, para que el pueblo de Nimhi pudiera recordar que Amón decidió de regresar y llegó al momento correcto cuando el Nimhi ya necesitabas ayuda para salir, y él llegó el momento correcto para ayudar a ese pueblo, ¿verdad? Que Dios siempre está trabajando en formas que no recordamos, ¿verdad? No esperamos, ¿verdad? Son inesperados esos momentos. Y me gustaría cambiar ahora tema. Vamos a hablar ahora de dos historias en uno, ¿verdad? Que es la historia de Alma, el pueblo de Alma y el pueblo de Nimhi. Y los dos pueblos estaban en esclavitud. Y un pueblo, Alma y su pueblo, era un pueblo que ellos eran buenos, ¿verdad? Alma se arrepintió y guió a este pueblo que era el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Que se escaparon del rey Noé. Y ellos no hicieron nada malo, ¿verdad? Fueron personas buenas, justas. Y pueblo de Nimhi, que por las decisiones malas de sus padres, decisiones incorrectas, las circunstancias que ellos estaban, circunstancias que de la vida, también estaban bajo esclavitud, bajo subyectos a las malas intenciones de los lamanitas, ¿verdad? Entonces, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que cada uno de nosotros, especialmente nuestra audiencia, mis padres, cada quien nos podemos encontrar en circunstancias diferentes que tal vez no son por nuestra propia culpa o por nuestra culpa que nos metemos, pero igual si acudamos a Dios podemos ser liberados. Entonces me gustaría leer en el capítulo 23 de Mosías. Hay una escritura que me gustaría leer. No sé, papá, mamá, si están ahí. Mosías 23. Vamos a leer el 21 y el 22. El que lo tiene. Y vamos... El que lo tiene... El que llega ahí rápido. Mami, ok. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, así fue con este pueblo. Entonces, es interesante. Ahora, esto creo que estos versículos se refieren más que todo a Alma y su pueblo, pero también me gustaría como... porque también se puede aplicar al Nimhi y su pueblo, que ellos también están tratando de hacer cambios, pero están en unas circunstancias donde pues es como, bueno, esas son las cosas que pasan. Como dice mi mamá, la vida es dura y cruel. Pero a veces el Señor nos humilla para que podamos depender de Él aún más. Y va para los buenos y para los malos, ¿verdad? Para los que ya son malos, a veces Dios los tiene que humillar para que puedan depender de Él. Y para los buenos, tal vez, requeremos un poco más de crecer. Porque a veces estamos bien, estamos como complacientes, estamos viviendo nuestras vidas como tranquilos. Y el Señor dice, bueno, necesito que tú dependes más de mí. Para ser más fuertes. Para ser más fuertes. Ahí, entonces, no es porque somos malos, porque tal vez el Señor requiere que crecemos más. Pero, ¿qué piensan ustedes con respecto a esos versículos? Porque el Señor a veces nos humilla, nos hace que dependamos más de Él. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esos versículos? No se peleen. Estaba escuchándote y también leyendo las escrituras de aquí, y lo pongo en mi vida, ¿no? Lo pongo en mi vida porque pues cuando yo tenía 16 años para 17, pues me tocó un casi parecido, pero me tocó lo más duro. Pues estuve, pues me llevaron a un hospital fuera de Lima, pues yo soy de Perú. Me llevaron a un hospital a 2 horas de Lima, donde yo vivo, y me pusieron en un hospital donde estaban todos los que van a morir, todos los que sufrían de los pulmones y los que estaban que iban ya listos. Pues en el cuarto que me pusieron, y estaba la morgue, estaba donde morían, llevaban los cuerpos, y donde estaban a mis 2 costados, yo estaba en el medio, y hablaba con el de la izquierda. Al día siguiente no estaba él,
Entonces decía, mañana me toca a mí. Y el que estaba ahí hablando decía, pues aquí me toca de los dos, quedamos más que en este cuarto. Y al día siguiente se fue el viejito y me quedaba solo. Entonces decía, mañana me toca a mí. Pero yo vi que el Señor me estaba probando mi fe, que si iba a salir. Pues duré 3 meses en lucha. Y lo único que los doctores, me acuerdo que entraron a los doctores todos, me dijeron, Iván, te hemos puesto la medicina, la mejor medicina, y ya todo depende de tu fe. Y pues cuando ellos se fueron, le dije, Señor, apenas tengo 16 años. Y le comencé a suplicar, tengo 16 años y déjame vivir, te prometo que voy a cambiar, te prometo que te voy a buscar. Y pues te prometo, muchas cosas le prometí. Y pues ahora leyendo, comparando con las escrituras, pues me hace pensar que el Señor te pone a prueba a ti tu fe, y a mí me la probó en esa manera de decir, pues, Señor, dame la oportunidad de vivir, y me dio la fuerza y el poner primero a Dios sobre todas las cosas y pasar adelante. Y pienso que el Señor me bendijo con salud y me dio nuevamente la oportunidad de vivir. Por esto busqué al Señor. Entonces ahora yo pienso que, y lo más bonito de esto, pues las escrituras, que estamos hablando ahorita de lo que estamos hablando de Mosías, ¿no? De tantas cosas que él apretó, y como tú dices, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Ujú. Y pues las preguntas me las aplico yo a mí, Ujú. lo aplico en mi vida en la actualidad. A veces es cierto, a veces el Señor quiere que pasamos por pruebas para buscarlo más. Cuando estamos en tiempos de paz, casi no acudimos al Señor. Ujú. Y vemos en historias que en estas circunstancias están en tiempo de tribulación. Los dos pueblos, el pueblo de Nínive y el pueblo de Alma, Ujú. están en circunstancias muy similares. Pero cada quien buscó del Señor en las maneras que les tocó, ¿verdad? En el caso de Nínive, junto con Alma y Gedeón, buscando la manera de liberarse con la guía del Señor, aún no sabiendo si iba a salir bien. Uno no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, en la situación de mi papá, no sabía si iba a salir libre o no la enfermedad, ¿verdad? En este caso no sabían si realmente Dios le iba a librar. Tal vez ellos iban a morir. Uno no sabía. Me gusta en el siguiente capítulo, en el capítulo 24 de Mosías, Alma, en el capítulo anterior, Alma le exhorta a su pueblo que no temen, pero que oren y imploran al Señor, ¿verdad? Y creo que, como dice Yajaira, que a veces nuestras oraciones faltan que imploramos más, que acudamos más al Señor en nuestras oraciones. Dicen que las oraciones no son tan así desesperados, son más desesperados cuando hay problemas. Y oramos así nomás, ok, good night, Padre Celestial, me voy a dormir, ya, cuando no hay problemas. Pero en el versículo 13 y 14, en el capítulo 24 de Mosías, vemos cómo el Señor viene y les habla, y me gusta lo que les dice. Porque en esta situación, Alma y su pueblo estaban orando y implorando, y después viene Amulón y los lamanitas dicen, el que ora, muere. Entonces no oren. Pero ellos aún derraman sus corazones al Señor. Y en el versículo 13 dice, y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y entonces aquí aprendemos varias cosas. Primeramente, Dios a veces no nos libra inmediatamente de los problemas. Los hace tal vez más fácil, más ligeras para soportar. Y creo que Yajaira ha sido un ejemplo de esto, que a veces los problemas no desaparecen rápido. Pero a veces el Señor viene y dice, no te preocupes, todo está bien. Aunque queramos que sea así, que Dios quítame ahorita este problema. Pero el Señor dice, no te preocupes, yo estoy aquí, yo sé lo que estás pasando.
en el momento oportuno vas a ser librado. Y a veces nos desanimamos cuando vemos, cuando el Señor nos dice eso, que Padre, yo quiero ahorita. Pero el Señor nos prueba en esta manera para poder confiar en Él y seguir explorando. Pero ciertamente yo creo que los que hemos hecho convenios con Dios los problemas son más ligeras. Honestamente, tenemos una relación con Dios que es más único, es más especial comparado a las demás personas que no han hecho convenios con Dios. Tenemos esta relación más especial con Dios y tenemos más... Una relación más cercana a Él. Tenemos más derecho a decirle, Señor, quítame este problema, necesito ayuda. Tenemos más derecho a clamarle y pedirles cosas como, mira, Señor, yo estoy guardando mis convenios, por favor, cumple con tu parte. Y lo dicen las Escrituras, dices, yo, Señor, estoy obligado a hacer lo que decimos o algo así, No sé, me lo sé en inglés. I am the Lord and I am bound to do. Ya ni me lo sé. Pero Él está obligado a cumplir con su parte siempre y cuando nosotros cumplimos con nuestra parte. En este caso, Alma y su pueblo no dejaron de implorar al Señor, no dejaron de ser testigos de las cosas que eran correctas. Y Limhi y su pueblo también. Era un pueblo que se acaban de arrepentir y quisieron hacer convenios y Dios los liberó, ¿verdad? No sé si recuerdan la historia del Limhi, cómo salieron de la esclavitud. Emborracharon a los guardias y se salieron todos, pues vámonos, ¿verdad? Entonces el Señor a veces los libra así rápido y a veces toma tiempo, ¿verdad? Entonces vemos los dos ejemplos en las historias. Limhi y su pueblo salieron de una noche para el otro. Alma y su pueblo tuvieron que sufrir un poquito más. Y creo que, algo que me gusta de las Escrituras es que constantemente nos recuerdan que el Señor nos ayuda en el momento que es indicado. O sea, Él mismo nos dice, yo te estoy dispuesto a ayudarte, pero también tienes que poner tu parte y toma tiempo. Me hace recordar una experiencia misional. Llevaba como 3 meses en la misión o 2. Y tenía unas compañeras que las quiero muchísimo, pero sí fue un poco difícil porque culturalmente éramos muy diferentes. Ellas crecieron aquí en Utah y no habían estado fuera de Utah, no conocían la diversidad, la cultura latina. Entonces, como que me hacían muchas preguntas a mí y yo me sentía como no atacada, pero sentía como incomodidad. Y me sentía incómoda. Sí, de ciertas preguntas que ellas me hacían. Y yo me acuerdo que yo sentía que yo no tenía nada en común con ellas. Porque ellas siempre estaban hablando de que, cuando nevamos hacemos esto y esto. ¿Y tú qué hacías? Pues yo la playa, ¿verdad? Y nunca teníamos algo en común. Entonces yo me acuerdo que me quedé muy frustrada. Y le pedí una bendición a los misioneros, compañeros de la misión, y el Señor me contestó mi oración que yo había hecho en el carro, pero súper clarito, y creo que es una de las primeras experiencias que yo tuve que el Señor me contestó, pero realmente me habló a mí por medio de una bendición y me dijo que las cosas que yo estaba pasando con mis compañeras era para mi bien y que con el tiempo yo iba a saber por qué. Y poco después me llamaron a mí como entrenar a otra nueva misionera y entendí que todas esas experiencias que yo tuve con mis compañeros anteriormente me estaban preparando para poder capacitar una nueva misionera en la misión. Y me hizo pensar en esa experiencia, estos versículos, porque sí, el Señor siempre está con nosotros y siempre nos escucha las oraciones. No importa qué tan pequeño o tan grande sea el problema, Él está dispuesto en ayudarnos y confortarnos. Creo que la clave también es la paciencia en esas situaciones. Papi, ¿podrías leer el versículo 15 de ese mismo capítulo 24 de Mosías? Versículo 15. Y aconteció que las cargas que se ponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y sometieron alegre y pacientemente en toda la voluntad del Señor. Sí. Ustedes como padres han tenido que pasar por pruebas así donde han tenido que
como, ¿cómo dices? Dejar que el Señor... Someterse alegremente y esperar pacientemente a la voluntad del Señor. Mi mamá sí. Creo que... Claro, pido que sí, va, Lili. Pues yo quería compartir de que mi vida, bueno, cuando yo era niña, pues tuve una infancia muy, diría, feliz. Podría decir feliz porque vivía con mi mamá y mi papá tenía un buen trabajo y pues gracias a los esfuerzos de mi mamá nunca nos faltó nada. Siempre teníamos comida, ropa, buena educación, buenas escuelas, gracias a que mi papá tenía un buen trabajo y podría decir que tenía dinero. Pero después que mi mamá y mi papá se separaron como cuando yo tenía 17 años, pienso que fue un golpe duro porque mi mamá dijo, ustedes decían con quién quieren irse, con su mamá, con su papá o con mi mamá o quedarse conmigo. Quedarse con mi mamá significaba no tener nada, porque mi mamá no trabajaba y no tenía nada. Irme con mi papá pues mi papá tenía dinero, pero mi papá era como un hombre muy estricto y muy severo y prácticamente nosotros le teníamos como más que respeto, miedo. Entonces decidimos quedarnos con mi mamá. Pero significó no tener para comer, no tener absolutamente nada, casa, ni nada de nada. Puedo decir que terminé la secundaria porque mi papá dijo, bueno, ya les di la educación hasta los 17 años, ya no nos quiso dar una educación más formal, como más profesional. Dijo, hasta aquí llego, ya pueden ustedes valerse por sí mismos, trabajar y todo. Y me acuerdo que a esa edad empecé a trabajar y a tratar de ayudar a mi mamá también con lo que podíamos para comer, pero era muy difícil porque siempre han pagado un poquito el mínimo, como que no alcanza para nada, ¿verdad? Entonces padecimos mucho en cuestión de alimentos, no teníamos. No teníamos casa. Mi mamá agarraba como, invadía terrenos para poder vivir y vivíamos como, empezar a poner ¿cómo le dice? Estera, le dicen allá, formar un cuartito como de material noble, como de palos, ¿cómo se puede decir? Sí. Con huecos y que nos caiga la lluvia y cosas así. Y teníamos que ir a la casa de mis hermanos los mayores y que nos pudieran facilitar un plato de comida. Era difícil a veces conseguir trabajo porque no tenía la educación suficiente para conseguir un mejor trabajo. Pero nunca lo vi como una carga, nunca lo vi como un sufrimiento, nunca me quejé de que decir no tengo, no. Para mí lo pasé de un lado, a otro extremo, pero nunca me quejé, nunca sentí esa carga. Yo el estar con mi mamá era la felicidad de estar con mi mamá y me sentía feliz y segura. Pero yo vi que yo sufrí mucho porque no tenía ni una televisión, ni un radio, no tenía ni para tomar un bus y una pobreza extrema. Pero no lo vi como una carga. ¿Será porque el Señor fue tan bueno conmigo que no me hizo ver ese como un sufrimiento? Te facilitó. Y después que cuando yo tuve como 23 años, creo que fue cuando me bauticé y conocí a Iván. El venir a este país es como venir a la tierra de abundancia. Hoy en día para muchas personas hacen muchos sacrificios para poder venir a este país. Claro. Muchas personas hacen sacrificios extremos para poder venir a este país. Pero para mí, yo nunca tuve ese deseo de venir a este país, decir, oh, yo quiero ir a Estados Unidos para poder tener lo que no he tenido o no tengo. Yo vine porque amaba a mi esposo. Me trajo a mí más el amor a él que el deseo de tener cosas materiales. Entonces yo me vine salí de mi país como una aventura y el deseo de estar con Iván, pero el Señor me facilitó las cosas, me facilitó todo, fue tan misericordioso y bueno conmigo que me facilitó el poder venir a este país sin querer queriendo. El estar aquí ha sido el poder cambiar de vida, más que nada tener seguridad,
que mis hijos se pudieran criar en otro ambiente y puedan tener otro tipo de educación, otro tipo de amistades. Y yo puedo decir que vine al país de la abundancia y nunca me ha faltado nada hasta el día de hoy. Pero no se lo pedí a mi Padre Celestial. Él me lo dio todo sin que yo se lo pidiera, porque Él fue grande y misericordioso conmigo, porque yo nunca me quejé. Y bueno, honestamente yo puedo decir que es gracias a los convenios que también has hecho. Y aunque tal vez en un momento no existe convenios en el templo, pero los convenios del bautismo igual son de poderoso. Y yo siempre digo a las personas que si tú solamente guardaras tus convenios y te esforzaras por guardar los mandamientos, tu vida sería más fácil de lo que es ahorita. Sí. ¿Verdad? No sé, papi, ¿te gustaría comentar algo? Pues estaba pensando en las cosas que, pues, dice Lili, ¿no? Pues yo recuerdo, pues, cuando conocí a Lili en la iglesia, pues me activó porque estaba inactivo, no estaba muy fuerte, pero me acuerdo que el Señor me dijo, Iván, regrésate. Y entré y conocí a Lili. Porque pasabas por la iglesia. Pasaba por la iglesia. Pues yo pienso que el Señor me conocía ya mis sentimientos, porque también venía de una familia pobre, pues había muchos problemas, pero siempre hacía cosas malas como joven, como todos no somos perfectos, como joven hacíamos cosas malas, pero siempre tenía, Señor, pues yo quiero cambiar de vida, quiero ser alguien, quiero ayudar a mi familia, y yo quiero irme al extranjero, pues tenía un hermano que estaba en México y me prometía también que me iba a llevar, pero yo quería ser solo. Y pues conociendo a Lili, le digo, Lili, ahora que te conozco, pues mira, la llevé y le dije, ahí vamos a ir en que sea. A la punta del cerro. Punta del cerro. Y yo le dije, yo voy contigo a la punta del cerro. Entonces, pero siempre le pedía al Señor, siempre no hacía cosas que era el Señor, siempre el Señor, pues. Pero me recuerdo cuando una compañía japonesa me dice, Iván, va a haber un viaje para Estados Unidos a trabajar en Japón 2 años. Y yo le digo, pues, pero está bien, te quieres ir a trabajar 2 años a Japón, pero como estaba enamorado de mi esposa, de Lili, entonces, pero yo había tenido una prueba antes, porque me habían bajado de un barco, antes de un barco, como diciendo, te quedas, ya no vas a salir para afuera, porque necesitaban 12 tripulantes y al final dijeron 11 tripulantes y al final me bajaron a mí. Entonces yo estaba muy triste y dije, ay, pues ya me quedé en Perú ya. Pero el Señor creo que le leyó los sentimientos al japonés y le dijo, Iván, hay un viaje especialmente para ti que es de Estados Unidos y después de Estados Unidos a Japón. Dice, qué bueno. Pues llegó el momento y entonces, no desgraciadamente, pues no puedo decir así, porque también pensé que íbamos a Estados Unidos. Y me acuerdo que Lili me dio el lío de mormón, porque mi esposa, pues que ahora es, gente buena mi novia, me dio un lío de mormón con dedicatorias y me lo metí en mi mochila. Pero buena novia. Buena novia, como diciendo, tienes que regresar a Perú, no te quedes en Japón. Pero bueno, pues fue una bendición, porque el avión se había quedado atrasado, se fue. Pero cuando llegué a Estados Unidos, se fue el avión que se iba a Hawái. Y me quedé. Pues es una larga historia. Si no, no terminamos el avión. Pero el Señor me puso en este país exactamente para poder ayudar a mi familia. Pues lo que yo tengo en mi corazón es que el Señor me dio trabajo, me dio salud y me dio... No sé, hijo, no sé, yo no entiendo, de verdad, le pregunto a ustedes también. Yo hacía cosas también que no le gustaba al Señor, pues también me retiré y salí y rompía la palabra de sabiduría, de tomar con unos amigos y estaba débil. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué si yo me portaba mal, le decía, Señor, sí me porto mal, pero ¿por qué me sigue bendiciendo? Porque me daba trabajo, me cambió mi vida. Mal ejemplo. No, creo que es una buena, ¿cómo se llama? Transición Transición a lo que vamos a hablar, que es alma hijo.
Sí. Alma dijo, porque Alma dijo si todos recordamos la historia de Alma, dijo que su papá fue sacerdote, ¿verdad? Y fue junto con Rey Mosías y junto con los hijos de Mosías trataron de destruir la iglesia. Sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si el Señor me da todo, ¿por qué tengo que hacer cosas? Y me preguntaba ahí, ¿pero por qué ando con estos? ¿No? Como diciendo, rompiendo las reglas. Pero que yo sabía que era mal. Y entonces, pero decidí que debía cambiar. Y mi esposa me dio una lección y pude cambiar y dejar todo lo que hacía mal. Y gracias a Dios que me puso este país y pudieron venir casi toda mi familia. Y acá nacieron mis hijos, especialmente tú. Así que es una bendición de que Dios me dio una bendición de ponerme en este país como es, sin querer queriendo. Bueno, con esa historia, papi, gracias. Podemos hacer la transición de hablar de la historia de Alma Hijo ya para terminar este episodio y ya estamos cerca de terminar. Pero creo que es un buen punto en terminar, que es que por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor. Y incluso que Dios nos perdona libremente. ¿Verdad? Dios nos perdona libremente, aún si hemos hecho cosas que son malas, ¿verdad? Y incluso perdona a los demás. Pero me gusta lo que dice en el Ven, sígueme, ya en el siguiente capítulo, que es Mosías 25-28. En el sección que dice... ¿Dónde estoy? Estoy perdido. Que dice... ya dije, por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor. Dice, era obvio que Alma, hijo, necesitaba renacer espiritualmente. Él y los hijos de Mosías eran los más viles pecadores. Imagínense, los más viles pecadores. Sin embargo, poco después de convertirse, Alma testificó que la conversión es esencial para todos. No te maravilles que todo el género humano deba nacer otra vez. Y podemos quedarnos toda la noche hablando acerca de el proceso de renacer y cambiar, ¿verdad? Porque mi papá ha cambiado, mi mamá ha cambiado, y yo incluso he pasado por momentos que he tenido que arrepentirme, ¿verdad? De pecados severos. Pero me gustaría leer un poco de lo que dice Elder Bednar aquí. Dice, el Elder David A. Bednar comparó en nacer de nuevo con el proceso por el cual un pepino se transforma en un pepinillo. Yo recuerdo esa historia que contó Elder Bednar, de que cuando uno pone un pepino en un jarro, ¿verdad? Con aceites y diferentes vinagre y cosas así, se convierte en un pepino, ¿verdad? Pepinillo. Pepinillo, perdón. Un pepino se convierte en pepino. Ya estoy cansado. Para tanto pepino. Bueno, cada uno de nosotros en un momento tiene que pasar por pruebas y va a tomar decisiones incorrectas y malas, ¿verdad? Es parte de la vida, es por lo cual que estamos aquí, para obtener experiencia. Pero creo que es difícil saber esto y verlo de la perspectiva de padres. Y me gustaría hablar de esa perspectiva porque tengo mis padres aquí. Y el libro de Mormón es de relaciones entre padres e hijos. Literalmente. Y un padre va a preguntar, ¿qué puedo yo hacer por un hijo que se me está desviando? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlo, verdad? Y a veces la respuesta es nada. Tienes que dejar que tu hijo tiene que pasar por lo que tiene que pasar. Es su libre albedrío. Especialmente nuestro Padre Celestial tiene que ver que sus hijos se desvían a cada momento. Aunque uno lo quiera. Aunque uno lo quiera y no quiere que sufre. Pero es necesario, y siempre pienso en la historia de Enoch en la Biblia, cuando Enoch dice, Padre, o Dios, ¿por qué lloras? Porque Dios está llorando y pues dice, mis hijos se están matando el uno entre el otro y no se quieren y no me escogen a mí y todo eso, ¿verdad? Y es sufrimiento, ¿verdad? Y cuando pensamos en el Salvador Jesucristo y todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros, ¿verdad? Que Él sufrió en la cruz, sufrió un dolor que le hizo a Él aún estremecer y no querer tomar la amarga copa, pero lo hizo porque nos amaba. Y entonces pensamos como padres, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos? ¿Verdad? Y yo siempre pienso, mis hijos, ¿verdad? Que ahora ya soy padre y mis hijos un día van a llegar al punto donde yo estaba, y cuando ellos comienzan a tomar decisiones incorrectas, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo, verdad? Y ustedes, que ya tuvieron 2 hijos que
siguen creciendo, que ya han crecido, ¿verdad? Y han visto todo y han... Ujú. ¿Qué le pueden decir ustedes a nuestra audiencia, tal vez? La audiencia, La audiencia. jovencita. La Jovencitos, audiencia jovencita. jovencitos o, que ya o mayores que tienen hijos que tal vez se están desviando. Porque honestamente a veces no se puede hacer nada. A veces lo único que puede hacer como alma es orar. Implorarle al Señor. Pero ahorita, perdón, voy a hablar, pero ahorita que tú estás hablando de que nuestro Padre Celestial también lloró, ¿verdad? Todos nosotros somos sus hijos, tú sabes, buenos y malos. Acá en el mundo hay hijos buenos y malos, pero lo vemos antes de la creación, ¿verdad? En la preexistencia. Vemos a Jesucristo y a Lucifer, que ahora es Satanás. Yeah. Y eran dos hijos de nuestro Padre Celestial. Y uno quiso hacer la voluntad del Padre Celestial, que es Jesucristo, pero Lucifer fue rebelde. Se rebeló contra el Padre, ¿verdad? Sí. Y con el dolor de su corazón, me imagino, nuestro Padre Celestial lo desterró a él, aquí a la tierra. Pero él, como en venganza, está tratando de desviar a muchos de todos sus hijos que estamos aquí en la tierra. Sí. Él está haciendo todo lo posible para que desviarnos, ¿verdad? De la meta final que nosotros queremos alcanzar. Y yo pienso que nuestro Padre Celestial sufre también porque ahorita ha madurado tanto la maldad y la iniquidad en el mundo que yo pienso que nuestro Padre Celestial está muy triste por sus hijos, ¿verdad? Que se están desviando y que están madurando en la iniquidad y que ellos lamentablemente por la justicia van a tener que recibir un castigo. Y entonces así es que nosotros también estamos experimentando como padres también que nuestros hijos a veces, aunque los hayamos dado la misma educación por igual a todos y hemos tratado de educarlos bien a todos, a veces salen hijos rebeldes, ¿verdad? Por X Como la razón. mano. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Y ese es el convenio que hicimos con nuestro Padre Celestial, que teníamos que tener nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y él respeta eso. Entonces, pero sufre igual. Nosotros, como tú dices, aunque somos padres y queremos que nuestros hijos vayan al pie de la letra, tenemos que dejarlos que por sus propias experiencias ellos aprendan. Y acá, pues mi esposo creo que quiere comentar también algo. Yo pienso que, como dice Lili, a veces a los hijos, en la misma escritura dice que hay que dejarlos que ellos caigan y no queremos que se caigan. Pues mis hijos, yo quería que no se cayeran, mejor me caigo yo. Pues ahorita viendo a mi nieto que tiene 2 añitos se cayó y yo quisiera tirarme de ellos para que no se caigan, pero no se puede. Tirarme encima de la pista y caerme, que ellos se caigan primero. Pero a la audiencia le digo que pues a veces queremos a los hijos que dar todo por ellos, pero no podemos. Mejor, el consejo que le puedo dar como padre de hijos ya mayores y nietos también, que tengo una nieta mayor, que dejarlos que ellos decidan, tengan sus propias decisiones y pues nosotros como padres nada más aconsejar y ellos al final toman las decisiones. Yo recuerdo a un obispo que me dijo, estaba muy triste porque pues mi hijo mayor, como a veces no escucha, entonces estaba muy molesto conmigo mismo o me echaba la culpa porque no le había dado un ejemplo o porque no le enseñé los principios, ¿ok? Pero el obispo me dijo hermano Angulo, usted mándele un mensaje que lo ama y que las puertas siempre van a estar abiertas en su casa. Mándele un mensaje. Y eso hice y a hablar con este obispo me cambió la idea de no ser un jefe, sino de ser un amigo para él. Entonces les recomiendo que mejor seamos amigos de los hijos y más que todo oremos por él. No podemos ser más por las decisiones que toman los hijos. Y pues les recomiendo que oren mejor por sus hijos. Y creo que es lo único que podemos hacer orar. A veces, como dijo mi mamá, hay que respetar el libre albedrío de nuestros hijos. Creo que hasta un cierto punto, cuando están chiquitos, claro, no dejan hacer lo que quieren, lo que les pegue la gana. Pero ya, tal vez cuando tienen sus 18, ya, tú eres adulto, haz lo que quieras. Sí, porque hasta la edad de 8 años la responsabilidad es exacto, de nosotros. sobre tu cabeza. Pero regresando al punto de renacer, de este proceso de cambiar, de renacer de Dios otra vez y pasar el proceso de arrepentimiento,
cada quien va a tener que aprender que hay un precio. Hay un precio, como dice, para el castigo de los pecados, pero también hay un precio y hay un premio para arrepentirse. El precio es la angustia de poder arrepentirse. La vergüenza. La vergüenza que uno sufre, pero el arrepentimiento es hermoso, es bello, es un regalo de Dios que todos tenemos que hacerlo, pero es cruzar esa línea de tengo que hacerlo, ¿verdad? Aunque nos duele, pero al lado de eso hay una dulzura. Dulzura. Ajá, es la palabra, dulzura. Que viene del arrepentimiento. Y yo recuerdo las veces que he tenido que hablar con el obispo y arrepentirme en el pasado. Entro así, no quiero entrar. La puerta para abrir esta puerta es muy difícil. No quiero abrir la puerta del obispado. Y después salgo volando o los que me siento ligero ya. ¿Verdad? Y Alma Hijo explica muy bien lo que él pasó. Uh-huh. Y, bueno, me gusta leer, no de las escrituras porque lo ponía a leer lo que él leo, pero me gusta leer, este no está en el manual, perdón. Este está en otro manual, pero está citando a Elder Jeffrey R. Holland. Entonces él dice, el Elder Jeffrey R. Holland explicó que debemos cobrar conciencia del alto precio del pecado y de que por más que el arrepentimiento sea difícil, el resultado final siempre supera en valor al precio que se paga. Descubrimos que el arrepentimiento es un proceso muy doloroso. El mismo Alma admitió que pasó mucha tribulación arrepintiéndome casi hasta la muerte, que se vio consumido por un fuego eterno. Me hallaba en el más tenebroso abismo, dijo, atormentaba mi alma un súplico eterno. Por 3 días y noches que parecieron eternos se sintió destrozado por las penas de un alma condenada. Un dolor tan real y que se vio físicamente inhabilitado y espiritualmente aterrado por lo que parecía ser su destino final. Nadie debe pensar que el don del perdón se realiza plenamente sin un esfuerzo importante de parte de la persona perdonada. Nadie debe ser tan insensato como para pecar de forma intencional o licenciosa. Silenciosa. No, licenciosa dice. Creyendo que el perdón se obtiene fácilmente. El arrepentimiento forzosamente involucra sufrimiento y pesar. Si alguien piensa lo contrario es porque no ha leído sobre la vida del joven Alma o porque no ha tratado él mismo de arrepentirse. En el proceso del arrepentimiento se nos permite probar levemente el padecimiento que tendríamos que sufrir si no nos alejamos del mal. Ese dolor, aunque solo es un momentáneo, para quien se arrepiente es la más amarga de las copas. No hay persona que debe ser tan insensata como para creer que se puede probar esa copa, aunque sea brevemente, sin consecuencias. Entonces, creo que cada quien tiene que pasar por este proceso de arrepentimiento y probar lo amargo y lo dulce. Pero honestamente, Alma es un gran ejemplo de saber de que al otro lado de ese proceso hay una vida nueva. Hay paz. Hay esperanza. Hay esperanza. Y como mi papá me imagino ha visto en su vida, hay muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones. Bueno, hermanos y hermanas, ya llegamos al fin de este podcast y como dije, mucho por hablar. No hay suficiente tiempo. Pero para terminar, les quiero dejar un poco de tiempo, tal vez 1 minuto para cada uno de mis padres, para compartir su testimonio del Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y pues, ¿quién es Jesucristo para ustedes? El que quiere ir primero. Siempre me pone miedo de primera. Pues para mí es como decir mi vida, mi todo, ¿verdad? Como dije al comienzo, yo amo mucho a mi Padre Celestial, pero también me dirijo mucho a Jesucristo porque Él es como todo para poder llegar a mi Padre Celestial. Por medio de Él puedo obtener todo el amor y el perdón de mi Padre Celestial. Sin Él no soy nada. Y estoy agradecida por Jesucristo, que fue un hijo muy bueno. Nos amó tanto a nosotros, sus hermanos, al extremo de dar su vida por todos nosotros, por la expiación que Él pudo hacer. Y cuando me pongo a pensar en
en la expiación en el jardín de Getsemaní, cuando a veces yo paso por tribulación o dolor, sufrimiento y todo lo que yo veo en el mundo que pasa, tanta iniquidad, tanta maldad, tantas cosas que estremece el alma. Yo digo cómo él pudo soportar todas esas cosas y tomarlas sobre sí para poder librarnos a nosotros de ese pecado, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecida por la expiación de Cristo y porque por medio de él yo puedo ser salva, y por medio de él mi Padre Celestial me puede comprender y me puede perdonar también mis propios pecados. Y eso es lo que significa para mí Jesucristo, mi todo, mi Salvador. Gracias, ma. Y también pues también un testimonio que tengo es acerca del Lío de Mormón, que he aprendido a poder ver todo el sacrificio que hicieron ellos en esos tiempos, y por Dios que me ha dado también estos tiempos de trabajar con él, representar y ser un instrumento sobre cómo poder ser mejor padre, mejor hijo, mejor persona, mejor vecino, y también hacer más que todo más humilde y amar a los demás. Y eso es lo que me ha enseñado. Me gusta esta iglesia, este evangelio en estos tiempos que me ha puesto el Señor, de poder compartir con los demás, y me llena de gozo de poder seguir adelante y también de ser un hijo de Dios. Gracias, papi. Y bueno, gracias a ustedes especialmente por venir de California. Y bueno, le doy tiempo a mi querida esposa para ya terminar el podcast. Okay. Bueno, gracias a mis suegros por estar aquí al día de hoy. Gracias por compartir su testimonio. Me encanta aprender de ellos también. Y gracias a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Y les agradecemos de todo corazón. Les pedimos que nos sigan escuchando, siguiendo, compartiendo. Y esperamos que tengan una linda semana.